Buena noche, compañeros y compañeras. Les habla Felipe Rivera, educador popular, defensor de derechos humanos y constructor de paz positiva territorial de Corpeis, la Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social. El día de hoy desarrollaré la labor de moderación en este conversatorio que, desarrollado en el mes de febrero del amor eficaz, tendremos hoy al maestro Carlos Medina Gallego como invitado especial y tenemos en este momento tres instancias a las cuales les invito a que cuando les nombre se presenten. Hablo en nombre del Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos CEBI de Brasil. Denis, si tienes unas palabras para empezar. Sí, yo envío un saludo especial a todas las compañeras y compañeros desde Brasil. Yo soy Denis de CEBI, que es el Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos. A pesar de traer eso de bíblico en el nombre, nosotros somos un servicio de educación popular a las comunidades de fe y a los movimientos sociales. Sobre todo estamos metidos en los procesos territoriales de lucha y defensa de la tierra. Y estoy muy feliz y conmovido por compartir con ustedes esta noche. Cierto de que mirar a Camilo es tomar en las manos el peso de la historia y también la fuerza del porvenir que nosotros construimos desde el amor eficaz, desde la fe en la revolución. Entonces, un saludo. Muchas gracias. Ahora hago la presentación del Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, SINDEP, de Colombia. Si alguien tiene la palabra, por favor, adelante, bienvenidos. Sí, Felipe, buenas noches. Buena noche. Ya, listo. Entonces, muy buenas noches, Denis, Felipe, al profe Carlos Medina Gallego. Este ha sido como un primer intento que hacemos desde el Sindicato de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo para empezar a articularnos en un trabajo más amplio y dándole continuidad al proceso de formación del año inmediatamente anterior, ¿no? El de Educación Popular y Teología de la Liberación. Entonces consideramos que es un espacio más cuando este mes precisamente es el mes del amor eficaz. Hemos visto cómo se han hecho algunas propuestas y ha habido bastante difusión. El fin de semana pasado en Señal Colombia hubo bastante información respecto de los elementos históricos de todo lo que significó Camilo y la propuesta de Camilo desde el Frente Unido. Entonces, que sea un espacio de conversatorio, escuchar al profe Medina y darles muchas gracias a ustedes por apoyarnos en esta iniciativa, Felipe. Muchas gracias. Ahora hago la presentación de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Centro Oriente de Colombia, DOC. Quien Bueno, tenga. buenas tardes para todas y para todos. Soy Julio Armando Fuentes, miembro de la Junta Directiva Regional de la Fundación DOC, una organización que tiene presencia en 11 departamentos del Oriente y Centro colombiano. Y pues aquí estamos con el propósito de escuchar más y aprender un poco más del amor eficaz, del amor que Camilo nos enseñó. Pues, yo estudié pues, sociología, nunca obtuve titularidad, pero pues ese era mi ejercicio. Muchas gracias. Entonces, sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial y a quienes son nuestros participantes en esta noche, a todos y a todas quienes nos acompañan hoy.
El maestro Carlos Medina, licenciado en Ciencias Sociales, magíster y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. En mi percepción, un hombre con mucho peso en la academia colombiana, así como en la reflexión de los sectores sociales y populares. Un referente del pensamiento crítico nacional y latinoamericano, experto en camilismo y gran guía para las reflexiones sobre la vida, obra, muerte y praxis de Camilo Torres. En nuestro presente, tanto democrático como en la construcción de la paz de Colombia. Maestro, muy buena noche. Buenas Bienvenido a noches, este Felipe. diálogo conversatorio. Buenas noches, Felipe. ¿Me escuchas? Le escucho fuerte y claro. Bueno, Felipe, Para, mire, dígame, dame un poquito la mecánica de este claro que sí, encuentro. Dame el tiempo de que dispongo para hablar. Quisiera hacerlo de la manera más didáctica y más clara, tratar de construir un mapa mental de lo que fue la vida y la obra y el pensamiento de Camilo Torres Restrepo. Por lo tanto, dame las orientaciones en las claro que sí, cuales me debo maestro. mover. En este primer momento en el que nos encontramos, ya pasamos las presentaciones formales y llegamos a empezar con el origen de Camilo Torres Restrepo, la Colombia de 1929, ese contexto histórico en donde nace Camilo, como un primer acercamiento, donde esperamos transitemos en esa palabra en la opción de vida y la formación de Camilo, su etapa de formación en Europa, para concluir, digámoslo así, en el retorno de Camilo a Colombia y toda su vida, su pensamiento, su obra, pues hasta 1966, su muerte. Y de ahí tenemos ya unas preguntas referentes a la ampliación de la participación y es sobre qué es el camilismo hoy, en qué andamos hoy los camilistas de Colombia y cómo percibir ese amor eficaz y ese frente unido del pueblo hoy. Entonces, hay alrededor de 45 minutos para las 8 de la noche y tendríamos media hora de más para preguntas, comentarios y demás reflexiones con usted, maestro, hasta las 8:30. Bueno, gracias, Entonces, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les voy a comentar algo. Voy a hablar desde un lugar institucional que se está construyendo, que es la Escuela de Formación Camilista Amor Eficaz, pero también desde el Centro de Pensamiento Camilo Torres Restrepo y de la Casa Museo Camilo Torres Restrepo, que está en proceso de construcción. Estos tres aspectos nos deben llevar en los próximos meses a la consolidación de un espacio desde el cual podamos hacer memoria, podamos hacer educación y podamos adquirir el compromiso que nos debe convocar a llevar adelante el pensamiento y la vigencia del pensamiento del padre Camilo Torres Restrepo. Voy a comenzar señalando que el pasado 15 de febrero del 2025 se conmemoraron 59 años de la desaparición física del sacerdote revolucionario Camilo Torres Restrepo, quien representa para amplios sectores de la sociedad colombiana un personaje social y político importante por sus compromisos y aportes a la construcción de una sociedad más justa y democrática y por los aportes teóricos que hacen al desarrollo de la construcción de un movimiento social y popular que tenga en la perspectiva de la sociedad colombiana y de la lucha política los cambios y las transformaciones que garantizan los derechos fundamentales de la gente. A Camilo se le ha dimensionado desde su condición humana parte fundamental del reconocimiento que se hace de Camilo es su humanismo, de su condición de sacerdote transformador que da origen a la teoría de la liberación,
como sociólogo que fue por sus estudios y sus investigaciones sobre la violencia, los sectores populares, las clases pobres, en general, por ese trabajo inmenso que hizo para poder darle a la sociología un lugar en la institucionalidad universitaria y en la academia. Se le conoció como docente en varias universidades, pero particularmente como docente en la Universidad Nacional y como docente y decano en la Escuela Superior de Administración Pública. Fue un juicioso investigador social preocupado por las formas en que se desarrollaron los conflictos agrarios que le correspondió vivir y los ciclos de violencia. Fue funcionario público, fue líder popular con una gran acogida en sectores populares, urbanos y rurales. Fue un consumado líder político, dirigente político, y desde luego en la configuración de su condición de ser humano, de sacerdote, de sociólogo, de docente, de funcionario público, fue en su práctica un revolucionario. Sin embargo, especial admiración se ha mostrado por su disposición para la lucha, incluida la lucha armada. La vida de Camilo en la lucha armada fue supremamente corta. Como yo puedo afirmarlo, los disparos que hizo Camilo en la lucha armada básicamente fueron los mensajes a los colombianos, a los militares, a las mujeres, a los obreros, a los estudiantes, a los cristianos. Él lo que hizo al interior del ELN fue disparar mensajes que hoy constituyen un patrimonio muy importante en materia de poder desentrañar las lógicas de su pensamiento y redimensionarlas en un contexto que se ha transformado sustancialmente en el país, recogiendo de ese pensamiento la vigencia fundamental de sus ideas. Y Camilo asume ese compromiso de oponerse a la violencia institucional a través de la contraviolencia, en un contexto de estrecheces democráticas y de agudas persecuciones, de asesinatos, de masacres, de desapariciones y desplazamientos generados por los ajustes requeridos para el desarrollo del modelo económico, las urgencias del capitalismo emergente nuestro en la primera mitad del siglo Sí, XX. el plátano debería de ponerlo a cocinar. Disculpen, por favor, los micrófonos, por favor, silenciar. Adelante, maestro. Camilo, siendo hijo de la violencia y reconocido como el cura guerrillero, no era de la naturaleza de Camilo su ejercicio, y ahí su sacrificio innecesario al interior de las filas del Ejército de Liberación Nacional en su primera acción guerrillera. La fuerza revolucionaria de Camilo está en su condición humana y en la forma en que su compromiso con los humildes se hizo amor eficaz. Camilo no solo es de la generación de la violencia y el conflicto social, también lo es de la segunda posguerra y de la Guerra Fría, de las luchas de liberación nacional y social de Asia y de Europa, de África, y de la descolonización, de la oleada de revoluciones de América Latina despertada por la Revolución Cubana. Es en síntesis un hombre de su tiempo, pero su esencia, el material de que está hecho, es el humanismo, el amor. Y de Camilo hay que reconstruir y recuperar el fundamento humanista de su práctica y ese amor cristiano convertido en amor eficaz y en amor transformación. Su condición cristiana y revolucionaria
el amor eficaz y el humanismo profundo se unieron para conducir sus prácticas hacia la entrega absoluta a la lucha social y política y a las incertidumbres de la lucha armada en las consignas del Ejército de Liberación Nacional. La intensa vida de Camilo Torres Restrepo, en términos de su significación política, se inicia en el año de 1947. El periodo que va de 1929, año en el que nace y que se está produciendo una profunda transformación, un punto de ruptura en la historia de nuestro país y el inicio de un ciclo de violencia muy grande que va a llegar hasta 1948 y se transformará durante el Frente Nacional. En la vida de Camilo se da la vida de un joven que está desarrollando estudios secundarios al interior de una familia y que está buscando las rutas de su decisión como ser humano en el campo de su existencia colectiva. En 1947, Camilo ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, pero esa permanencia en la Facultad de Derecho es apenas un paso simbólico y una huella grande que deja en esa facultad y que deja en esa universidad de lo que significa sus transformaciones y sus cambios fundamentales en las rutas de su existencia. De la Universidad Nacional de Colombia va a iniciar un periodo que es fundamental para él. Es esa primera etapa de su vida como ser social, juvenil, en búsquedas permanentes, que se extiende desde 1947, cuando ingresa a la Universidad Nacional, y 1954. Este periodo es de búsquedas juveniles, de decisiones de vida, que lo van a llevar del derecho al sacerdocio, de las leyes a la teología, y de la teología a la filosofía. Es una época de formación y profundización de su espíritu humano en un contexto de compromiso religioso que va a definir sustancialmente su forma de concebirse en el mundo de lo social. A partir de 1955 y hasta 1958, la vida de Camilo se va a desarrollar en un proceso de formación científica en la Universidad de Lovaina. Y su preocupación temprana por involucrar a la Iglesia con las situaciones sociales a través de la comprensión de la naturaleza de los conflictos que vive el país, entendidos en la lógica que tiene ahora, que es la lógica de la investigación sociológica. En esta etapa hay un fuerte acercamiento a las realidades sociales resultantes del mundo urbano y rural y una defensa cerrada de un cristianismo ideal que comienza a tomar distancia del cristianismo institucional, al que solo le preocupa el acompañamiento espiritual de sus feligreses y el sometimiento y las relaciones estrechas con las élites económicas oligarcas. Es en este periodo que madura su idea y su legado más importante en materia humanística, el amor eficaz, y que comienzan sus reflexiones sobre el sentido de la caridad y la dimensión de la solidaridad. La caridad desde el referente cristiano, pero la dimensión social de la solidaridad desde su compromiso político y desde su cuestionamiento a las prácticas religiosas que no van más allá de la caridad. La tercera etapa es muy importante, porque es la etapa en que regresa a Colombia en 1959, que va a desarrollar hasta 1963. Es el inicio
con su regreso a la Universidad Nacional de Colombia como capellán auxiliar y con su particular compromiso con las comunidades universitarias. Entra en contacto directo con el mundo juvenil universitario y desde ese mundo juvenil universitario y en su práctica religiosa y popular con los barrios marginales y los barrios populares a través de un movimiento que impulsa, que es el Movimiento Universitario para la Promoción Comunal. Qué bueno que los estudiantes de las universidades que han vuelto a encerrarse en los claustros universitarios desempolvaran el movimiento universitario de promoción comunal y se fueran desde el universo del conocimiento académico y de su formación particular, profesional, a servir a las comunidades en los territorios, reviviendo el movimiento universitario de Muniprop, de Camilo, que tiene la particularidad de haber inaugurado la extensión solidaria de la universidad y colocar a los estudiantes en relación con la pobreza, la marginalidad en un mundo campesino que se hace urbano como consecuencia de un agudo ciclo de violencia interpartidista. Es un periodo de profunda sensibilidad social y de inmersión en las dinámicas y conflictos sociales, en su comprensión y en su estudio. Su formación sociológica le permite ir a la profundidad de los problemas de la sociedad urbana y de la sociedad rural. En este periodo se hace cofundador del Departamento de Sociología. Es maestro y funcionario público, decano del Instituto de Administración Social de la Universidad Superior de Administración Pública de SAP. Es impulsor de la acción comunal, miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y Tora. Es fundador de la Unidad de Acción Rural en Casanare, entre otros cargos y responsabilidades que asume. Es un periodo en que Camilo profundiza sus contradicciones con las instituciones y la jerarquía de la Iglesia. Su cristianismo social se ahonda y consolida en franca oposición con las prácticas tradicionales de una Iglesia subordinada al orden establecido y profundamente anticomunista, que arrastra a la tragedia de haber sido protagonista de un devastador periodo de violencia. Porque Camilo entiende que los púlpitos conservadores se volvieron en instrumento de criminalidad en la guerra que el Partido Conservador desarrolló contra la población liberal. Este periodo está dirigido esencialmente a generar los procesos de consolidación de un modelo de desarrollo económico capitalista dependiente, que requería el cambio del mapa de tenencia, uso y propiedad de la tierra. Y Camilo va a desarrollar unas tesis acerca de la violencia y el impacto que tiene en la sociedad campesina, que es muy importante conocer, comprender, asimilar y llevarlo al orden de las urgencias y necesidades que tienen hoy los programas de desarrollo rural integral en el marco de una apuesta que transforme el campo colocándolo al servicio de los sectores campesinos, de los grupos étnicos, de las comunidades negras e indígenas, de las mujeres y de los jóvenes. Este ciclo de violencia va a afectar profundamente el mapa demográfico de la nación. En este periodo se produce el mayor acercamiento a la comprensión de la violencia y al estudio del mundo rural. Habrá necesidad de que hagamos alguna otra reunión donde podamos estudiar
los análisis que Camilo hizo del mundo rural, las tesis y los sectores que él considera deben desarrollarse para transformar ese mundo rural. La cuarta etapa de la vida de Camilo va de 1964 a 1966. Es una etapa de radicalización de su compromiso social y político. En este periodo se produce su mayor relacionamiento con las organizaciones políticas de izquierda y se da un momento en el 64-65 muy parecido al que estamos viviendo hoy, con una izquierda que no renuncia a los grupismos, al sectarismo, al dogmatismo, al distanciamiento, al vanguardismo aún, para transitar en un camino de unidad que ayude a construir un gran frente unido del pueblo. Por eso las organizaciones políticas de izquierda a las que se acerca, que inicialmente le apuestan, posteriormente salen a defender sus tradiciones históricas y van desagregándose del proyecto del Frente Unido. Se acerca a sectores democráticos de los partidos tradicionales, así como a una intensa actividad, realiza una intensa actividad, las actividades con las organizaciones sindicales, campesinas y populares. En octubre de 1964, un año antes de emprender el camino hacia la guerrilla del ELN, Camilo se reúne con un grupo de intelectuales y científicos de diversas corrientes ideológicas y políticas, quienes estaban interesados en buscar un consenso en puntos mínimos de acción hacia un cambio de estructuras, donde se comienza a elaborar una plataforma para un movimiento de unidad popular. Miren ustedes que el momento que está atravesando Camilo en ese octubre de 1964 es muy parecido a la necesidad que existe hoy de poder colocar en convergencia las fuerzas democráticas y populares para poder hacer un gran acuerdo nacional y construir una fuerza política lo suficientemente sólida como para que se consolide a la manera del proyecto del Frente Unido del Pueblo. En este periodo se agudizan las contradicciones de Camilo con las jerarquías de la Iglesia. Se produce su separación de esta institución y se inicia una carrera vertiginosa en torno al Frente Unido, para la cual se crea el semanario del Frente Unido, un patrimonio que nosotros conservamos al interior de la Casa Museo, que hemos digitalizado y que hemos puesto al servicio de la comprensión del pensamiento de Camilo y del momento político actual. Ese semanario del proyecto del Frente Unido resulta de la mayor relevancia e importancia en términos de las posibilidades que ofrece para la cultura y la formación política en torno al camilismo y en torno a la lucha democrática. El 18 de octubre de 1965, Camilo comienza a mirar que el proyecto de unidad no cuaja y que el Frente Unido comienza a tener fisuras. Pues el 18 de octubre, previo a encuentros preliminares que ha realizado con la dirigencia del ELN, con Fabio Vázquez Castaño, las montañas de Santander, en octubre de 1965, toma la decisión de irse a las montañas e incorporarse como combatiente en las filas del Ejército de Liberación Nacional. Es una decisión compleja, pero la situación de seguridad de Camilo se ha vuelto difícil y él considera
de que puede seguir ese camino en la lucha revolucionaria. Entre octubre de 1965 y febrero de 1966, Camilo lo que hace es un acercamiento a la vida guerrillera, a las dificultades de la misma y a los aprendizajes que se requieren para poderse mantener en ella. Pero unido a eso, está haciendo escuela. Todo su proceso de formación sociológica, su profesionalismo, el conocimiento de la sociedad colombiana es puesto al servicio del analfabetismo político de los miembros del Ejército de Liberación Nacional en ese momento, porque solamente algunos de ellos habían tenido escuela y habían tenido universidades y habían dejado las universidades, inclusive organizaciones tan importantes como la Federación Universitaria Nacional, de donde muchos de ellos ocuparon cargos importantes en las juntas directivas de esas federaciones. Pero lo que comienza a hacer Camilo entre octubre y febrero del 66 es a disparar mensajes. Y el 7 de enero de 1966 hace la primera descarga mediante la proclama al pueblo colombiano, un mensaje al pueblo colombiano, en que establece los criterios por los cuales no solamente se ha ido al desarrollo de la lucha armada, sino donde les da una orientación de cuáles deben ser las rutas que deben seguir los procesos de transformación en el país. El 15 de febrero, a partir de ahí comienzan los otros mensajes, el mensaje a las mujeres, a los católicos, a los estudiantes, a los obreros, a los militares, todos los mensajes que tenemos conocimiento de Camilo. El 15 de febrero había previsto una emboscada en el sitio de Patio Cemento, en el corregimiento del Carmen del municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. En ese tiempo había la costumbre de que el arma se rescataba en medio del combate. Y en esas lógicas, Camilo se hace partícipe del combate de Patio Cemento y desafortunadamente pierde allí la vida. Y tenemos la conmemoración del 15 de febrero como la desaparición física, pero en el momento en que Camilo, para la existencia futura, siembra la semilla del amor eficaz, que ha de hacerse camilismo, compromiso y procesos de transformación. Yo quisiera poder tocar en este tiempo, para que Felipe me avise cuando tenga que cerrar, dos temas que hoy considero son fundamentales en el desarrollo de la vida política del país. Camilo nos sirve como amor eficaz, como concepto de unidad, como Frente Unido del Pueblo, como fundamento de la clase popular, como organización que decide una ruta de gobernabilidad y de construcción de nuevos territorios más al alcance de la gente. Si nosotros nos preocupamos por desentrañar de su pensamiento y de su obra sociológica las herramientas fundamentales que nos posibilitan construir rutas de compromiso, de cambio en los momentos actuales que vive nuestro país y que vive América Latina. Poco se ha prestado atención, por ejemplo, a las preocupaciones de Camilo sobre las calidades de los liderazgos y de los dirigentes políticos de izquierda.
Esto que nos está pasando hoy es absolutamente vergonzoso porque hay dirigentes y líderes de la izquierda que se reflejan en la asquerosidad del espejo cóncavo de las prácticas de la derecha con las mismas prácticas clientelares, corruptas y de nepotismo. Por eso, formarse como camilista, formarse desde el amor eficaz y desde el pensamiento de Camilo Torres Restrepo, demanda de un proyecto ético y político que se fundamenta básicamente en un compromiso profundo, cargado de amor eficaz con la historia del país y con los movimientos populares. Las críticas de Camilo parecen construidas, que fueron construidas hace 60 años. Disculpen, compañeros, compañeras, el micrófono, por favor. Las críticas que hace Camilo a esa generación parecen construidas para el presente. Y ahí la vigencia del reclamo que hace Camilo cuando afirma que es necesario que los intelectuales que quieran el bien de las clases populares tomen conciencia de su responsabilidad en la coyuntura política de su momento. El pueblo necesita objetivos nacionales y concretos de desarrollo socioeconómico. El pueblo necesita la unidad en torno a fundamentos técnicos racionales. El pueblo necesita un equipo de líderes cuya problemática sea esencialmente realista y adaptada a las circunstancias concretas de los colombianos. Líderes que sean capaces de abandonar todo personalismo para la consecución de un ideal político que altere una dimensión científica. Líderes que sean capaces de abandonar todo elemento sentimental y tradicional que no esté justificado por la técnica. Líderes que sean capaces de prescindir de los elementos filosóficos y normativos, no en su vida personal ni en sus objetivos últimos, pero sí en cuanto a esas representan elementos disociadores, entre otros, aquellos que buscan un accionar concreta y científicamente justificado a favor de las mayorías y a favor del país. Recuerden ustedes que los grandes problemas que ha tenido la izquierda se debe fundamentalmente a esos elementos filosóficos e ideológicos que distanciaron la izquierda, la convirtieron básicamente en grupúsculos que fueron conformando eso que hemos dado en llamar el bonsái de la izquierda en la democracia de la burguesía, en el bosque de la burguesía tradicional. Líderes que sean capaces de prescindir de los esquemas teóricos importados y que utilicen sus capacidades en buscar los caminos que conducen a la construcción de un pensamiento que surge de la entraña de la realidad colombiana y que sirve a los colombianos y a las colombianas para una transformación definitiva y sólida de la institucionalidad y de la cultura política. Esa carencia de una práctica política pertinente, queríamos hacer a China en nuestro país, a Rusia en nuestro país, a Albania en nuestro país, a Vietnam en nuestro país, a Cuba en nuestro país. Esa carencia de una práctica política pertinente que nos permita hacer a nuestro país en nuestro país es la que ha impedido que la inconformidad de los sectores sociales y populares adquieran las formas de organización que posibilitan convertirse en fuerza política y alternativa de poder. Para Camilo, pese a que el pueblo colombiano tiene una gran inconformidad, ahí lo vimos
las jornadas del 21, en la explosión social que fue generando una nueva dinámica. Eso de la explosión social del 2021 en unas características particulares que quedaron profundamente arraigadas en las mentalidades de los sectores populares. No fueron los sectores tradicionales de la izquierda los que salieron en términos de inconformidad generada por una coyuntura particular como la pandemia del COVID-19. No, es la inconformidad popular, es el hambre hecho movimiento, es la necesidad de trabajar hecho movimiento, es la necesidad de la salud, es la necesidad de los derechos fundamentales hecho movimiento de resistencia, protesta y de transformación. Por eso el pueblo siempre ha seguido anhelando una guía para transformar las instituciones del país. Si esa guía no se ha mostrado en una forma que responda totalmente a ese anhelo, una forma de encauzar su descontento no solamente dentro de un partido, dentro de una ideología, sino en una forma amplia alrededor de algunos principios concretos de carácter más positivo que especulativo. Siempre hablamos que todas las reivindicaciones las conseguiríamos cuando alcanzáramos el poder. Y después llegamos al poder y ni siquiera pudimos ejercer el poder, porque el poder es mucho más que el gobierno, incluso mucho más que el Estado. La prioridad de Camilo en el avance de la lucha política se centra en tres aspectos esenciales que han de definir su hoja de ruta y que, aunque constituyen parte de los desencuentros con la izquierda del siglo XXI, al menos en nuestro país, y no en pocas dificultades en otros países de América Latina, esos tres aspectos son que me parecen fundamentales a tomar en consideración hoy. Primero, construir una unidad sólida de las organizaciones sociales y de los sectores populares en relación con propósitos comunes que adquieren la dimensión y la profundidad de los territorios, de las poblaciones y de las comunidades que habitan esos territorios en una sociedad pluriétnica, multicultural y de regiones. Es complejo el problema de la unidad alrededor de ideas nacionales cuando los problemas territoriales, las poblaciones y las culturas son distintas. Segundo, definir las formas de organización pertinente para la gestión de la práctica política. Camilo propone que unir al concepto de unidad del que yo quisiera disertar un poco, unir al concepto de unidad la creación de un frente unido del pueblo. Esta es una categoría que hoy tiene una gran vigencia. Debemos trabajar desde los sectores democráticos en izquierda por un frente unido del pueblo que coloque al centro de sus preocupaciones una agenda de reivindicaciones en torno a los derechos fundamentales de las comunidades y de la sociedad en su conjunto. Y permítanme, yo enuncio esos derechos fundamentales. Es que la lucha de los sectores sociales, de los sectores populares y de los sectores políticos de la izquierda democrática y de las democracias es por el derecho a la vida, pero por el derecho a una vida digna, una vida que tome en consideración la dignidad en términos de derechos y que hace viable el derecho a la alimentación, la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza extrema, la lucha contra la indigencia, pero sobre todo el derecho a la seguridad alimentaria como la forma en que una nación se garantiza a ella misma los alimentos que requieren sus gentes. El derecho a la alimentación debe estar unido al derecho a la vivienda. Queremos viviendas dignas, unas viviendas que sean lo suficientemente amplias, luminosas y cargadas de aire para que las gentes, para que las familias, para que las parejas puedan llenarlas de afecto, de amor, de compromiso, de cambio, de dignificación de la vida.
Unido a la alimentación, a la vivienda, queremos que los niños nazcan con un seguro de educación gratuita, que los acompañe durante toda la vida y que los entierren con libros que garantizan de que tuvieron educación durante toda su existencia. Queremos una educación de calidad pública, popular y gratuita. Queremos también el derecho a la salud, pero no para atender la enfermedad, sino para garantizar el bienestar. Un derecho que garantiza que los hospitales y las clínicas están desocupadas porque la gente no se enferma, porque el derecho a la salud no es un derecho que garantiza per cápita la enfermedad para que se enriquezcan las empresas de salud. No, el derecho a la salud es el derecho a la vida digna, a poder contar con los requerimientos que se necesitan para dignificar la existencia y poderla vivir a plenitud. Vida, alimentación, vivienda, educación, salud, trabajo. Necesitamos trabajo. Son cientos de miles de personas, millones de personas, hombres y mujeres, que viven en unas condiciones laborales entre el rebusque y la informalidad, que ocupa la mayor cantidad de gente. El trabajo digno y de calidad se está perdiendo y es necesario garantizarlo. Es necesario disminuir las jornadas laborales para aumentar el empleo, porque hoy se puede hacer. No podemos permitir que el trabajo muerto, que es el trabajo desarrollado por la tecnología, por la robótica, por la inteligencia artificial, desplace el trabajo vivo que desarrollan los seres humanos para reproducir sus condiciones de existencia. Entonces debemos hacer efectivo el derecho al trabajo, el derecho a la cultura, a la recreación, al deporte y el derecho a una sociedad democrática, una sociedad que se reviste de las características de una democracia pluralista, que se respeta en la diferencia, que construye oposiciones dignas, que son realmente oposiciones políticas, no este tipo de bandas criminales de la difamación que se alían con empresarios y medios de comunicación para asaltar los presupuestos públicos y la función del Estado. Es en ese sentido que Camilo afirma con urgencia que lo más importante que nosotros logremos, lo más importante es que nosotros logremos que las mayorías se organicen. Y hoy la palabra unidad y organización está al orden del día. Que se unifiquen todos los sectores populares, todos los sectores sociales, todos los movimientos sociales. Que no se miren las diferencias ideológicas y las sectas políticas, ni los grupismos. Una unidad levantada sobre el amor eficaz y el humanismo. Una unidad camilista que hace a un lado las diferencias para darle realce principal a lo que constituyen los fundamentos de la necesidad colectiva. Presionar para obtener las decisiones necesarias a favor de los intereses mayoritarios de la mayor cantidad de gente. Camilo dice, el día que logremos nosotros que las mayorías se unifiquen, se organicen con objetivos concretos y produzcan las decisiones, esto es, que gobiernen, ese día tendremos una auténtica democracia. Es en este conjunto de ideas que Camilo resulta hoy de una vigencia absoluta en el camino de garantizar la ampliación y profundización de un modelo de democracia progresista o humanista. Quitemos el progresismo y coloquemos un modelo de democracia humanista para no estar en las órbitas del liberalismo progresista. No, un modelo de democracia humanista garante de los derechos fundamentales
generador de cambios y de transformaciones necesarias y urgentes, dirigidas a cimentar la paz en el país, porque todos debemos trabajar por la paz. Es inaceptable. Camilo repudió los hechos de violencia en todo el territorio nacional y es inaceptable hoy lo que está pasando en el Catatumbo. Es inaceptable lo que está pasando en el Chocó. Es inaceptable lo que está pasando en el suroccidente colombiano, en Cauca y en Nariño, lo que está pasando en el sur de Bolívar, en el Bajo Cauca antioqueño, en el nordeste antioqueño, en Arauca. Es absolutamente inaceptable que la violencia se haya convertido en el fin de los procesos. Eso no permite avanzar en el camino de la paz. Camilo señala que hay que derrotar los personalismos, que hay que construir un compromiso auténtico de los funcionarios en las tareas del cambio democrático y que hay que combatir esas prácticas arrogantes y corruptas que ilegitiman los procesos y construyen los acumulados y destruyen los acumulados de futuro que se habían construido con tanto esfuerzo. Por eso, y con esto termino esta larguísima intervención, una lectura del pensamiento de Camilo en el momento actual constituye una ruta a seguirse para superar el desgaste que por la vía de la oposición, la ofensiva de los medios y su propio desempeño tienen los gobiernos progresistas y alternativos de América Latina. Convoco a que construyamos una democracia humanista y a que ubiquemos en el centro de nuestras preocupaciones al ser humano y a los principios y derechos fundamentales que garantizan su vida digna. Muchas Hermanos, gracias. yo creo que ahí era una charlita lo más organizada posible. Claro que sí, maestro. Maestro y compañeros y compañeras quienes estamos en este conversatorio el día de hoy, 59 años tras el rastro de Camilo desde ese 15 de febrero de 1966, 96 años de camilismo desde ese 3 de febrero de 1929. Hoy convergemos nuevamente en este escenario para contextualizar qué es el camilismo, para podernos guiar y orientar en ese camino. Y entonces, maestro, una forma en la que queremos brindar el horizonte de la participación es con unas breves palabras que usted nos pueda dar para poder reflexionar sobre esta pregunta. Hoy, ¿cómo se puede percibir y entender el amor eficaz? Hoy, en cualquier parte en donde nos encontremos de Colombia, quienes estamos en este conversatorio, si pudiéramos salir a las calles o en el continente, en Brasil, Denis, Odorico en Uruguay, Otto en Guatemala, ¿qué percepción estética que podríamos entender hoy como una característica del camilismo? Que lo pudiéramos ver como ejemplo, así, para decirles, ahí está Camilo. El concepto de amor eficaz es un concepto maravilloso. Tendría yo que disertar de manera extensa al respecto, pero voy a señalar algo que me parece esencial. ¿Por qué Camilo llega al concepto de amor eficaz? La pregunta es, ¿por qué llega al concepto de amor eficaz?
Yo di ahí unas puntadas en las que decía, mire, es que Camilo, que viene del amor cristiano, se expresa a través de la caridad, va al amor eficaz, que se expresa a través de la solidaridad. Entonces, si la solidaridad es el fundamento esencial del amor eficaz, ¿qué significa ser solidario? Porque es que aquí juega un papel importante el significado de lo que es ser solidario. Yo pienso que el ser solidario consiste fundamentalmente en asumirse de la condición humana en relación con las necesidades y urgencias de los otros, que es lo que hace Camilo. Es el desprendimiento que tenemos nosotros de nuestras propias urgencias para poder vincular nuestras urgencias a las urgencias de los otros y poder construir agendas reivindicativas que ayudan a que nosotros y los otros podamos vivir una vida digna. No es un problema de sacrificio. Es que el amor eficaz no constituye por la vía de la solidaridad un sacrificio, una entrega. No, es la convicción que tenemos nosotros de que es en el universo de lo colectivo como se construyen las fuerzas que ayudan a dinamizar los cambios. Voy a plantearme unos elementos del amor eficaz que me parece que son fundamentales. Yo creo que el amor eficaz se hace evidente cuando aumentamos nuestra capacidad de escucha. Este es un elemento fundamental. Nosotros no escuchamos a los otros. Y si no escuchamos a los otros, no somos capaces de entender sus necesidades, sus preocupaciones y sus urgencias. Nosotros llegamos a imponer nuestro imaginario, a imponer nuestras ideas y a defender esas ideas que para los otros pueden ser importantes, pero que no representan sus urgencias, sus necesidades y sus rutas de construcción de vida. Por eso, cuando usted hace una oferta grande de bienestar, la gente dice, sí, todo eso es muy importante, pero es que mi problema es este. Como nosotros no encontramos el tiempo para escuchar el problema del otro, entonces nosotros exactamente nos estamos moviendo en un territorio que con nosotros es autista. No nos escucha, no nos oye, no nos sigue. ¿Por qué? Porque está escuchando, oyendo y siguiendo sus propias pulsaciones, sus propias urgencias. Entonces nosotros tenemos que aprender a guardar silencio, aprender a escuchar a los otros, aprender a respetar a los otros, aprender a ser inclusivos con los otros, aprender a amar a los otros en el sentido del amor eficaz, ¿sí? Aprender fundamentalmente a dejarnos llevar de la mano por los procesos en los territorios. Mire que cuando uno trabaja con comunidades y uno no pretende ser el maestro de las comunidades, sino que va a aprender de ella. Hay que aprender de los analfabetas, porque son los analfabetas los que nos enseñan todo lo que debemos saber sobre lo que debemos hacer. Hay que aprender de los que no saben, porque los que saben están nubilados con lo que saben y no saben nada de lo que no saben. Mano, es que la situación nuestra es compleja, no sabemos llegar a las poblaciones. Y no sabemos llegar a las poblaciones porque llevamos a imponer el mudismo. Nosotros lo que queremos, en eso yo recojo esa propuesta que no ha logrado, que no logra cuajar en la forma en que debía cuajar cuando ya había avanzado suficiente el ELN por ir a escuchar, se fueron a escuchar
los fusiles, cuando ya tenían todo para ir a escuchar las poblaciones, los territorios, las comunidades, cuando la participación de la sociedad civil se iba a hacer efectiva, se fueron a escuchar los fusiles. No tiene presentación eso. ¿Mm? Bueno, Porque no es en la guerra donde se construyen las transformaciones que hacen las comunidades en los territorios, es en los territorios con las comunidades que se construyen esas transformaciones. muchas Entonces, gracias. el amor eficaz, hermano, es la disposición que tenemos nosotros para trabajar con un sentido amplio político con las comunidades en las preocupaciones que tienen esta y que debemos desentrañar. Muchas gracias, maestro. Ahora, el momento de que quienes tengamos preguntas, reflexiones, comentarios, bienvenidos y bienvenidas. Solo les voy a decir algo antes de sus participaciones. En la obra de Raíces del Pensamiento Crítico de Frank Hilkermer, donde habla del pensamiento paulino, nos remite a entender que hay una maldición que pesa sobre la ley, pues bajo su cumplimiento se comete la injusticia. Y plantea tres determinantes que la teología de la liberación tiene muy claros y que espero el tercero nos permita reflexionar frente a nuestras preguntas. El primero es que en la debilidad está la fuerza. El segundo es el misterio, los escogidos, los elegidos, los pobres, cuando se dice que los últimos serán los primeros. Y aquí dejo este determinante para que empecemos nuestras participaciones. Ver desde lo que no es revela lo que es. Acabamos de tener al maestro Carlos Medina y nos da una gran estructura del camilismo, de su vida, de su obra, de su muerte. Y les pregunto entonces, ¿qué no es el camilismo? ¿Qué no es el camilismo, compañeros y compañeras, quienes estamos en este conversatorio? Entonces les invito a que aprovechemos que tenemos al maestro Carlos Medina, háganle sus comentarios, háganle sus preguntas, pero si también tiene la disposición, la voluntad de decirnos con sus palabras qué no es el camilismo, lo agradeceríamos también inmensamente. Odorico, desde Uruguay, adelante. Nos levanta la mano J. Moreno. Adelante, Odorico. Un Bien, minuto. nada, como siempre agradeciendo a todas y a todos y agradeciendo esta oportunidad de participación. Eh, una cosa es que estaba reflexionando ahora es que em, Camilo sigue enseñando y enseña cosas que no sabía, que sabía. Eh, Me enseña a mí, por ejemplo, ahora, me enseña desde hace algún tiempo, de que eh, entre tantas cosas, el amor eficaz no es la solidaridad, es la reciprocidad. La solidaridad, vista desde aquí, desde mi lugar, desde mi comunidad, desde mis lugares, la solidaridad hoy día se emparenta con la filantropía. Entonces entendemos la solidaridad como dar algo que nos sobra. Entonces, si bueno, el tiempo que no lo puedo emplear para producir, lo dedico a mi comunidad, entonces le doy el tiempo que me sobra y con eso pretendo ser solidario. Eh, entonces creo que estamos en un momento de redefinir conceptos. Eh, Creo que lo que no es el amor eficaz es esa entrega de Camilo, que entregó todo, 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 para una cuestión que tenía algo que ver con la democracia, con esa democracia burguesa excluyente que vive de la violencia, que vive de la negación del otro, que vive de la ambición. Eh, entonces creo que eh, no es eso. Creo que es otra cosa y creo que hay que redefinir
cuestiones que tienen que ver con cosas como que me permita el maestro hablar del trabajo digno, por ejemplo. El trabajo digno, en el marco de esta realidad capitalista, no puede existir trabajo digno. No existe el trabajo digno. No es digno trabajar en esta sociedad capitalista. No hay dignidad en eso. Y entonces, bueno, todas esas cosas no son amórficas. Vale, compañero Dorico, muchas gracias por siempre tu participación activa y permanente. JH Moreno nos levantan la mano y Ángela Tafur continúa. Bueno, ¿ahí me escuchan? Fuerte y claro. Bárbara. No, pues quería compartir también en el texto de Everardo Ramírez Toro, plantea algo que llama metodología camillista, ¿no? A mí me parece muy interesante porque devela también como algunos pensamientos que puso en acción Camilo, y que era fundamental entender para poder, digamos, seguir esto que llamaría la labor eficaz. Primero que plantea es el trabajo por la base, ¿no? Entonces, es con las bases populares que se construye el proceso de revolución. El segundo es que el pueblo es dueño de su revolución, o sea, no hay un Aureliano Buendía, no hay dice él la proclama del pueblo colombiano, dice, eh, el pueblo estaba esperando su caudillo y a Gaitán lo mataron, ¿no? Entonces, no es que el pueblo necesite un caudillo, es que los dirigentes deben ascender al pueblo para entender, para dialogar y de alguna manera dialogar y obedecer al pueblo, ¿no? El tercer planteo es confiar en los valores del pueblo. Un poco también lo que estábamos hablando, lo que decía el profe, que digamos, entender que el pueblo tiene los valores revolucionarios y que no se puede pensar desde un paternalismo de izquierda, que debo dirigir las masas o que debo, sí, sino que el pueblo contiene en sí mismo el, eh, todo, digamos, todo el conocimiento para guiar el proceso de revolución y ahí en un cuarto elemento plantea aprender del pueblo, ¿no? Desde esa misma perspectiva. Por eso Falsborda, o sea, ahí se recogería, por ejemplo, lo que es investigación, acción participante, ¿no? Entrar a construir un diálogo de saberes de manera simétrica. Y por último, buscar lo que une y evitar lo que desune. Ese es otro planteo que hace Evaristo. Y pues que ya lo explicó el profe muy detenidamente, y es cómo encontrar esos comunes, esas urgencias comunes, ¿no? Para poder buscar transformar la realidad, ¿no? Y evitar lo que nos desune, o sea, en reconocer eso, ¿no? También hay que reconocerlo en la crítica, en la autocrítica. Una cosa que está padeciendo pues la dirigencia política en Colombia es también un tema de ego, ¿no? Decía el profe, nepotismo, los egos, la arrogancia, y es tiene que ver con todas esas formas de poder que se han pensado desde otras epistemologías. Por eso también cuando el profe Farsborda hablaba como el socialismo raizal, decía que recoger las formas y la forma de pensar y de sentir de nuestros orígenes, de los indígenas, de los negros de los arrochilados, de, de los palenqueros, de los campesinos artesanos del principio del siglo, todo esto como recogerlo en lo que somos hoy día, ¿no? Eh, eso a mí me parece interesantísimo. Y, y también algo que dijo el profe, que es lo de planificación técnica. Para Camilo era muy importante en sus principios, que hubiera trabajo alrededor de principios de acción y equipo de dirigentes, que no, o sea, tratar de superar la coyuntura y el espontaneísmo que muchas veces eh,
permea pues a la dirigencia de izquierda. Eso me parece que también pues yo como sumaría a esta conversación. Espero ahí como... Muchas gracias, claro que sí. Ángela Tafur, tienes la mano levantada, compañera, adelante. Buenas noches para todos. Más que un aporte, me surge una duda. Pues quería dirigirme al profe y preguntarle, Camilo eh, se mete a las Fuerzas Armadas, al ELN, por la persecución que se le está haciendo como tal o por una decisión que a él le nacía. Como que tengo eso ahí como, pues quiero como aclarar esa duda. Bueno, maestro, van 3 comentarios, 3 preguntas. Creo que es suficiente como para que continuemos con la reflexión. Sí, Entonces, ¿su merced tiene algo que decirnos? primero yo pienso que el concepto de solidaridad no puede menoscabarse de esa manera. Yo creo que el concepto de solidaridad contiene el concepto de reciprocidad. Yo no sé si les dije que la solidaridad no se hacía en relación con los otros y dar lo que a uno le sobra. Eso no es solidaridad, eso es caridad. El concepto de solidaridad en Camilo es un concepto político, es una razón política que conduce al ejercicio de lo colectivo y a la forma en que lo colectivo se relaciona con sus componentes. Entonces ahí el concepto de solidaridad contiene el concepto de la reciprocidad. Usted va dando aspectos que tienen... Hola, buena noche, ¿cómo están, compañeros, compañeras? El micrófono, por favor. Bueno, el otro elemento es que las circunstancias que está viendo Camilo para el año de 1965 son complejas en todos los aspectos. Ha roto con la institucionalidad, ha roto con la iglesia, las fuerzas militares le están hostigando y él desde los meses anteriores ha estado buscando sus relaciones con una guerrilla que es muy, muy joven. Acuérdense ustedes que el ELN aparece el 7 de enero de 1965 y su primer marcha la inicia el 4 de julio de 1974, una guerrilla que es muy joven, que ha generado un impacto importante por la toma de Simacota, pero que todavía está por construirse. Él va allá y conversa con Fabio y conversa con Víctor Mena Morón y conversa con otros de los dirigentes que posteriormente van a desaparecer del ELN y decide la incorporación, porque allí le plantean la necesidad de que si él realmente está pensando en la revolución, entonces debe ingresar al Ejército de Liberación Nacional. Pero la importancia de Camilo en el ELN no es su dimensión como guerrillero. Lo que pasa es que allí ocurrieron dos cosas que son centrales. Primero, lo que he dicho, que dispara los mensajes al pueblo y a todos los sectores, pero el segundo elemento es que con la muerte de Camilo en Simacota, no, en Patio Cemento, con la muerte de Camilo en Patio Cemento, el ELN se hace irreversible. O sea, el ELN no puede abandonar el ícono que representó Camilo en esa pérdida de esa vida allá en Patio Cemento. Ahí lo mantienen de manera permanente. Yo quisiera, no sé si ustedes me permiten, pero yo quisiera desarrollar un poco el concepto del amor eficaz y me voy a permitir leer unas notas rápidamente sobre eso. A raíz de la pregunta que me hiciste, Felipe. A Claro que sí, veces maestro. resulta oportuno preguntarse por aquello que a fuerza de costumbre y repetición creemos saber, pero que no logramos elaborar como pensamiento, llenándolo de atributos diferenciadores y de sentidos y significados explícitos que constituyan fundamento de identidad conceptual y teórica desde la cual se construye una práctica transformadora y pertinente. Ese es el caso del concepto del amor eficaz. El concepto del amor eficaz corresponde en la vida de Camilo a un momento esencial de sus contradicciones personales e institucionales. Hace parte de sus transformaciones políticas y de sus procesos de reconceptualización del universo de sentido y de práctica en la que estaba inmerso. La construcción del concepto
por parte de Camilo enseña que es en esa denominación de su compromiso donde se produce su única y fundamental revolución, su ruptura con un orden de dominación y de sentido en el cual se había formado, hacía parte y del cual se debía desprender en su condición de sacerdote para asumirse en su condición de dirigente político. El amor eficaz marca el paso del sacerdocio a la militancia política, del compromiso religioso al compromiso social y político, de las ataduras institucionales y el sometimiento al ejercicio de la libertad, a la asunción de su práctica humanística, que está más allá de todas las valoraciones morales de la institución de la Iglesia Católica, en una responsabilidad ineludible, asumida por voluntad propia de unirse a las clases populares y luchar con ellas por los cambios estructurales del país. El amor eficaz es la forma política que adquiere el amor al prójimo en el discurso y la práctica lideradora de Camilo. Constituye el fundamento de su revolución personal. Es el paso de la solución de la necesidad por la vía de la caridad, el compromiso político y solidario para reivindicar la necesidad como agenda de lucha transformadora, subversiva y revolucionaria. De ahí que el enunciado se llene de sentido en el principio de los cambios que deben emprenderse, el de nuestros propios imaginarios y compromisos de vida. La revolución aconteció en Camilo antes de ser militante, en el paso irreversible del amor al prójimo, que es un amor de la moral cristiana, al amor eficaz, que es un amor construido desde un proyecto ético y político de vida. Pero en concreto, ¿qué es el amor eficaz? Distintas explicaciones pueden darse al contenido ético y político del término. Cada uno debe llenarlo de consideraciones de significado, sentido y práctica que pueden verse reflejadas en el espejo del ejemplo del compromiso de vida de Camilo. Quiero pensar que cuando hablamos de amor eficaz, estamos haciendo referencia a un proceso de transformaciones que se está produciendo en nosotros mismos, que nos conducen a definir las formas y los alcances de nuestro compromiso con el interés general del bienestar de la sociedad, con énfasis en la defensa de los intereses y derechos de los más humildes y desprotegidos. Es la primera revolución en la que nos hemos de ver envueltos y que hemos de desarrollar hasta alcanzar la formulación de nuestro proyecto ético y político como dispositivo de vida. Pero lo que hemos de hacer debe estar lejos de todo romanticismo ramplón, capaz de llevarnos a sacrificios innecesarios e inútiles. El mundo de hoy necesita más dirigentes honestos proyectándose en el escenario de la política disputando a las élites tradicionales los lugares que ocupan en el ejercicio del poder político que mártires que recordar. El amor eficaz constituye un dispositivo de compromiso con nosotros mismos, con nuestro bienestar y desarrollo, con la necesidad diaria de ser mejores para podernos dar mejor a los demás. Es el camino en que se estructura un conjunto de principios que definen una práctica política consecuente que se realiza por convicción y necesidad propia, que no se inscribe en obligaciones impuestas y en compromisos heredados. El amor eficaz al primero que convoca es a nuestro compromiso, nuestro esfuerzo, a nuestra capacidad cualificada de trabajo, al ejercicio de nuestras disciplinas de estudio, al mejoramiento significativo y demostrado de nuestras responsabilidades personales y sociales. Nos convoca a ser más íntegros, más humanos. De allí el humanismo de Camilo unido al amor eficaz. El amor eficaz nos convoca como a Camilo a ubicarnos como sujetos sociales, a entendernos en el contexto social en el que se determinan nuestras posibilidades y limitaciones, a vernos en relación con los demás, a ubicar nuestra propia agenda de las necesidades de vida, porque no somos dioses carentes de toda necesidad y no podemos ser carga para nadie. Hacemos parte de un grupo social y ese grupo social comparte con nosotros sus preocupaciones de vida, sus incertidumbres y angustias.
En concreto, hacemos parte de un grupo social, de un sector o de una clase que se identifica en relación con sus posibilidades de vida digna y con particulares expectativas de futuro. El amor eficaz también nos convoca como Cabildo a ubicarnos como sujetos de derecho que debemos reconocer y exigir. La lucha por el derecho a la vida, la vivienda, la alimentación, los servicios públicos, la salud, la educación, el trabajo, la cultura, el medio ambiente, el agua, la diversidad, la participación, la justicia, la recreación, entre otros, no es la lucha de los demás, es nuestra propia lucha que debemos hacer efectiva en unidad de propósito con los demás. No somos cruzados reivindicando en la lucha contra el establecimiento de los derechos de los otros. No, estamos en el ejercicio colectivo de hacer efectivos nuestros derechos que son iguales a los de los otros. Somos ciudadanos reivindicando colectivamente nuestros propios derechos. Somos seres humanos demandando el ejercicio pleno de nuestros derechos. El altruismo se da cuando vivimos fuera de la necesidad y nosotros no estamos en ese lugar. Por eso nuestra lucha no es altruista, fundamenta en nuestras propias necesidades. Es el ejercicio del compromiso con nosotros mismos, en cuanto que somos la comunidad, somos en su conjunto la sociedad real. El amor eficaz también nos convoca como a Camilo a desempeñarnos como sujetos políticos, entendiendo la política en la más elemental y amplia de sus acepciones, el conjunto de ideas y acciones a través de las cuales buscamos acceder al ejercicio del poder político para hacer efectiva la construcción del bien común en el camino de la utopía de la felicidad humana. Es en la lucha política donde se define nuestra condición social y se garantiza el ejercicio de nuestros derechos. Y de ahí la naturaleza política del amor eficaz, en la asignación que da Camilo al término en el universo de sus definiciones, decisiones personales. El amor eficaz se construye como un proyecto ético y político que define como propósito esencial la transformación permanente de la naturaleza humana del lado de la construcción del bienestar general de la sociedad, en una experiencia de vida que se desarrolla y consolida a través de un compromiso transformador de nuestra existencia personal y social. Esas son como algunas ideas que me parece pueden ayudar a construir el concepto de amor eficaz. Muchas gracias, maestro Carlos Medina, quien en este momento tenga, para aprovechar estos minutos que nos quedan, un comentario, una reflexión, adelante, levante su voz. Mientras esto se da, yo quiero hacer alusión a un texto de Orlando Falsborda con Carlos Rodríguez Brandao, que es investigación participativa, que por allá por los años de 1985 se realizó en Buenos Aires la Asamblea Mundial de Educación de Adultos, organizada por el Consejo Internacional de Educación de Adultos, ICAE, y el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, CEAL. En esos momentos, en esos contextos, se le pregunta a Falsborda por la importancia de Camilo en su historia, la importancia de Camilo en la ciencia popular, en ese momento que había teoría de la dependencia, sociología de la explotación, que existía, llamémoslo así, esta educación popular que estaban en su surgimiento, dice Falsborda. Otra corriente que nos alimentó mucho en esa época presenta ya un aspecto teórico-práctico. Me refiero a una contrateoría de la subversión cuyo apotegma, por decirlo así, fue Camilo Torres. Él no escribió una teoría de la subversión. Lo importante en este caso fue su ejemplo, la práctica que él hizo de esa contrateoría, porque subversión hasta ese momento, tal como nos lo habían enseñado, era algo inmoral, algo inaceptable por el sistema establecido. Pero Camilo, con su vida, con su ejemplo, ilustró el otro lado de la medalla y nos hizo repensar los orígenes de este concepto. ¿De dónde viene la idea de subversión? ¿Por qué se le ve como inmoral? En efecto, la investigación histórica ha mostrado que el origen de esa interpretación acomodaticia de subversión viene de Cicerón, de quien también proviene la palabra que él inventó, subvertere, poner abajo lo que está arriba.
él la usó para referirse a la rebelión de los trabajadores y esclavos romanos que encabezaba Catilinia. La historia ha dictado su veredicto. El subversivo inmoral era Cicerón, el moral era Catilinia. Camilo Torres, con su ejemplo, con su muerte, nos demuestra que a los que se esfuerzan en la lucha por la justicia se los llama subversores, pero son subversores que marchan en el sentido de la historia, por lo tanto se justifica su trabajo. Dejo hasta ahí. Ada Gaviria, comentario, pregunta, adelante. Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Ada Hola. Gaviria y lo mío es un comentario y una pregunta a la vez. Digamos que pues yo soy abogada y siempre me ha causado mucha curiosidad el tema de lo eficaz y lo eficiente. En ese sentido, cuando hablamos de amor eficaz, hablamos de un objetivo, pero cuando hablamos de eficiencia, hablamos de algo que lo hacemos de la mejor manera posible. Es decir, en efecto, en el derecho es las demandas administrativas, las mayorías salen favorables a favor de las personas, pero en un término de 10 años. Eso se tiene, pues digamos, en la teoría como eficaz. Mientras que algo eficiente sería que la misma persona pudiera ganar el caso en un término no mayor a un año y medio, pero pues obviamente el sistema judicial no está para eso. Mi pregunta es, en el cómo se entiende la diferencia y si se toca en el camilismo, la diferencia de eficaz y eficiencia, teniendo eficiencia, pues eficaz como la búsqueda de un objetivo y la eficiencia como la mejor manera de hacerlo. Claro, entonces, maestro, con esta reflexión suya iremos dando cierre a nuestro espacio día de hoy. Adelante, maestro, para con el comentario de la compañera Ada. A ver, yo creo que nos interesa el amor eficaz, no el amor eficiente, pero voy a tratar de explicar la diferencia entre eficaz y eficiente desde la perspectiva de Camilo. Primero, cuando se habla de amor eficaz, se hace referencia a la capacidad que tienen los seres humanos para alcanzar un objetivo, para lograr un resultado, sin importar los recursos o el esfuerzo invertido para ello. Y en el camino de las transformaciones, el esfuerzo, los recursos que hay que invertir son muy grandes, pero el amor eficaz es un amor que se propone una meta, que se propone un objetivo, transformar la sociedad y garantizar las mejores condiciones. La eficiencia es el desempeño que nosotros logramos obtener optimizando recursos en términos de nuestra existencia cotidiana. Lo que hacemos bien con lo que nos dan para hacer las cosas. Eso es la eficiencia. Muy eficiente porque sabe utilizar los recursos que tiene para desempeñarse de manera exitosa, pero no tiene la eficiencia. La eficiencia está en el proceso, la eficacia está en la meta. Vale, muchas gracias, maestro. Oye, oye, Felipe, mire, primero quiero Dígame. agradecerle a la gente de ser tan bondadosa con su tiempo, haber escuchado. Yo creo que hay muchas inquietudes, hay unas discusiones que surgen ahí que son importantes, que yo les quiero plantear una en particular para que la tomen en consideración. Nosotros hemos padecido de algo que es muy difícil, man, y hemos padecido del culto a la palabra pueblo. Y el pueblo, hermano, no es cualquier cosa, ¿entiende? El pueblo no es comunidades, no. El pueblo, visto desde esa perspectiva, no genera transformaciones, no genera cambios, nada. Por una razón, Felipe, y que lo hemos experimentado, yo lo he experimentado en mis 50 años de activismo político y social, y es que la conciencia no se da silvestre.
Usted puede tener inconformidades. Las inconformidades son explosivas, ¿entendés? Pero la conciencia que te lleva en el tiempo a adscribirse a un proyecto de transformaciones, eso no sea silvestre. La conciencia hay que construirla, trabajarla, enriquecerla, y los pueblos pueden ser inconformes, pero no son conscientes, y la inconformidad no genera grandes transformaciones, genera grandes protestas, ¿se entiende? Toqueos, todo lo que quiera, pero transformaciones de largo plazo la genera la conciencia. La conciencia construye la ruta. Bueno, eso es como algo que yo quería señalarle ahí, porque a veces nosotros le rendimos culto al pueblo, y va a ver usted, es el pueblo que está leyendo, los que están negándole todos los derechos. Entiendo, maestro, y muy cierto ese argumento. Y bueno, esta noche no nos queda más sino agradecer por este conversatorio, Camilo y el amor eficaz, una mirada retrospectiva en clave de nuestro contexto actual. De verdad que es un honor, un gusto compartir esta noche con el Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos, el CEBI de Brasil, con el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, SINDEP, y la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Centro Oriente de Colombia, DOC. Gracias, maestro Carlos Medina, por aceptar esta invitación, y esperamos nos sigamos encontrando en muchos más espacios para consolidar esa conciencia de clase para nuestra clase popular y la lucha popular. Bueno, un abrazo para todos, que estén bien. Muchas gracias, feliz noche Tendrá a el poder todos y de a todas todas. las maneras. Pienso que el pueblo, que es la mayoría, tiene Les derecho al poder. agradecemos Lo mejor sería preguntarle a la oligarquía ponemos cómo va a entregar el poder. una Si breve lo va a hacer de una canción manera pacífica, pienso que lo de obtendremos Camilo de una manera pacífica. Pero si lo va a entregar de una para forma invitar a violenta, todos y a todas, a la juventud en entonces especial, nosotros lo conozcamos a conseguiremos de una Camilo forma Torres. violenta. Voy a hablar de un hombre que le dio su vida al pueblo, abrazó a los montes y le dio la espalda al miedo, pasó de sacerdote a ser valiente guerrillero. en nuestra Camilo forma de Torres, que te despedirnos, recuerda el mundo entero, no aquel 15 de decimos febrero, adiós, patio hasta Santo pronto, buenas Santander, noches, cayó un hombre de virtudes que sino nació del para río hasta vencer, el mar, firme con su fusil Palestina cargado de acción vencerá. y criterio, porque si Cristo Y es viviera nuestra también forma de combatiría al decir a imperio, todos y a defender todas, al pueblo de muchas las gracias garras del por este tirano, es el deber conversatorio. de todo aquel que se haga Compañeros y llamar compañeras, cristiano. ¿Para qué ha sido preguntar un si el gusto alma es estar o no mortal? Muchas Cuando el gracias. hambre está matando a nuestros niños sin hogar, si dices amar al prójimo y querer buscar la paz, Denis, luchando es que ese amor al muchas pueblo se gracias, vuelve compañero, eficaz. por este Jamás espacio, podrán por borrar la apoyarnos huella de de este esta camino forma. incesante. Sienta el John, valiente constante que a dio todos y frente a al todas en el dominante, ante Coviare, el monte adentro sin gracias, rendirse el compañeros, combatiente que defendió al compañeras, campesino con su sindicato, sótana insurgente. Nació en una cuna de oro, pero sus y a entrañas los los llevaron a compañeros y los barrios compañeras pobres, del luego a las diplomado de montañas, educación para jugarse la popular, vida por la teología de la justicia y el honor liberación. de una población Muchas atada a las gracias. cadenas Y del a todos terror. y a Su todas legado se quienes mantiene, su estuvieron en el ejemplo escenario. nunca se olvida. La tropa de Camilo jamás estará vencida. Colombia se despierta de su triste pesadilla, con Camilo Torres, el cura de la guerrilla, alzando nuestras voces, empuñando su bandera. Somos todos, somos uno, somos clase obrera. Colombia se despierta de su triste pesadilla, con Camilo Torres, el cura de la guerrilla. Que los llanos y las selvas y las cordilleras vibren con la fuerza en su memoria por un continente libre. Año 66, tiempos de combate sin amparo, protegido por la pólvora en cada disparo. Objetivos claros por amor al oprimido, a forjar el socialismo en este terreno invadido. Si la mayoría del mundo carga una cruz presidiaria, el Vaticano es un verdugo más que lo lleva al calvario. El cambio es necesario en donde todas las riquezas se reparten entre 6 familias de sangre burguesa. La tiranía no cesa y ya no basta con rezar. Lo sabía muy bien Camilo, la fe se debe empuñar. Perseguido es comulgado por volverse subversivo. Acá sobran las razones para mantenerlo vivo. Oculta su enseñanza en las iglesias y colegios, pues querer la libertad se considera sacrilegio. El verdadero evangelio exige una revolución, lo deja claro la teología de la liberación. En una sociedad creyente de mentes manipuladas por las órdenes papales, falsa mafia congregada, teme la oligarquía de la sucia procedencia. Cada día al ver la guía que impulsa la resistencia por el poder proletario que pronto conquistaremos, se organiza cada calle para gritar, construyendo las victorias
batallas por un rojo porvenir, en el nombre de Camilo Torres que murió para vivir. Colombia se despierta de su triste pesadilla, con Camilo Torres el cura de la guerrilla, alzando nuestras voces, empuñando su bandera. Somos todos, somos uno, somos clase obrera. Colombia se despierta de su triste pesadilla, con Camilo Torres el cura de la guerrilla, que los llanos y las selvas y las cordilleras cubren con la fuerza en su memoria por un continente libre. Colombia se despierta de su triste pesadilla, con Camilo Torres el cura de la guerrilla, alzando nuestras voces, empuñando su bandera. Recuerden que este 2025 seguimos con el proceso de formación. Tenemos próximamente que reunirnos. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas, de camaradería y resistencia.